Personas que han salido por un paquete de cigarrillos y nunca volvieron con su familia. ¿Qué pasó después de que se fueron? Crecí en un hogar estricto muy abusivo. Mi padrastro golpeó a mis 2 hermanas y luego, cuando se fueron, yo fui el siguiente. De todos modos, una noche me hizo caminar a casa desde el centro comercial porque no quería llevarme. Llamé y pregunté alrededor de las 5 y me dijo que sería mejor que te fueras a casa a las 5. Caminé los 10 kilómetros y estaba bastante agotado cuando subía por el camino de entrada. Teníamos una gran ventana al frente y lo vi sentado en su silla bebiendo whisky esperándome. Cuando entré, dijo algo y le respondí que no harías una mierda. Lo siguiente que supe fue que me tenía inmovilizado contra la pared y me golpeó en la cara hasta que quedé inconsciente. Cuando me desperté, recuerdo sentir la sangre de mi nariz y mi madre estaba parada ahí y me dijo que era una vergüenza ir a limpiarme la cara. Subí las escaleras, agarré un sombrero, salí y nunca volví. Yo tenía 14 años en ese momento. Mi papá murió cuando yo era bastante joven. Mi madre finalmente se volvió a casar con un chico genial cuando yo era joven. Honestamente, fue un padre increíble, y cuando mi madre se enfermó cuando yo tenía 12 años, fue absolutamente increíble. Cuidó de todos y reafirmó que yo era su hijo. Cuando mi madre murió, solo fuimos él y yo durante unos años, y hubo momentos increíbles. Se aseguró de que viera a un consejero e hicimos cosas familiares el fin de semana. Mis amigos solían bromear diciendo que ni siquiera era mi padre biológico y que aún así dedicaba más tiempo a mí e hizo más cosas por mí que las que hizo mi padre biológico. Cuando yo tenía 15 años, se volvió a casar. No me gustaba exactamente mi nueva madrastra, pero no la odiaba. Creo que pensé que la relación no duraría y que él se mudaría a alguien mejor. Luego se casaron y fue un poco extraño. Obtuve un hermanito increíble de eso, no del todo malo. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Literalmente lo sacó una alergia severa no diagnosticada. Mi madrastra me recogió de la escuela y me llevó al hospital, y cuando mi papá falleció, me entregó a mi hermanito y dijo que necesitaba un minuto sola. Nunca la volví a ver. Ella era mucho más joven que mi papá, y era una ex niña adoptiva sin familia ni mejores amigos que la apoyaran, y creo que miró a su bebé recién nacido y al niño que heredó su difunto esposo y simplemente no pudo manejarlo. Estoy seguro de que no estaba preparado para manejarlo, pero mi madre y mi padre, biológico, habían sido niños de crianza temporal y mi madre me contó algunas historias jodidas, así que no iba a dejar que eso me pasara a mí o a mi hermano. A veces me siento un poco resentido porque no puedo tener una vida normal. Trabajo demasiado y tengo un hijo de 6 años que cuidar, considerar la universidad, pero no quiero que mi familia sea solo ciclos. De pobreza y trabajos sin salida. Cuando tenía 5 años, mi papá llegó a casa del trabajo y mi mamá le informó, completamente de la nada, que quería un divorcio inmediato. Descubrí muchos años después que había tenido una aventura y estaba embarazada. Él se mudó de la casa, tenían 3 hijos pequeños juntos, yo era la mayor, y ella se casó con su segundo esposo, 2 veces, no se divorciaron la primera vez. Él estaba pagando la pensión alimenticia como se suponía que debía hacerlo, pero ella lo llamaba al trabajo y le enviaba cartas a su casa, su hermana se las quedaba, pidiéndole más, y él comenzó a recibir quejas de sus jefes al respecto. Le preguntó a su madre qué debía hacer, ella le aconsejó que le dijera que le estaba dando todo lo que podía, y todo lo que le ordenaban, y que iba a perder su trabajo si ella seguía así. Y que si ella no se detenía, él dejaría el estado y ella nunca volvería a saber de él. Pero ella continuó. Entonces, le pidió consejo a su madre nuevamente. Su consejo fue seguir adelante. Y así lo hizo. Metió su ropa en su auto y se dirigió a Canadá. Llegó hasta 2 estados al norte de donde comenzó, le gustó un pequeño pueblo que encontró y consiguió un trabajo allí. Nunca lo olvidé. Yo era la única de los 3 niños que tenía algún recuerdo de él. Pero cuando tenía 16 años y me alejé de mi hogar extremadamente abusivo, en todos los sentidos, llamé a mi tía, cuyo nombre sabía, que vivía en la ciudad en la que yo también vivía entonces, y le dije que quería conocerlo. Casualmente, él estaba visitándola. Lo conocí a él, a mi tía, a mi abuelo y a mi abuela mientras él estaba allí. Resultó ser la única vez que conocería a mi abuelo, falleció 2 años después. Pero nunca, nunca lo olvidaré, me envolvió en un gran y fuerte abrazo de oso, me dijo lo hermosa que era, cuánto me amaba, y cuánto me había amado siempre, y cuán muy feliz estaba de volver a verme después de todos estos años. Lloré entonces, y estoy llorando de nuevo ahora, escribiéndolo. Todavía puedo sentir el amor y el cariño en sus brazos. Sin embargo, no estaba lista para conocer a mi papá a los 16 años, ahora me doy cuenta de que solo quería verlo. Me tomó otros 10 años antes de contactarlo de nuevo. Pero lo hice, cuando yo vivía en California. Y cuando lo hice, se tomó 2 semanas de vacaciones, yo también,
condujo hasta mí y pasamos las 2 semanas enteras conociéndonos. Y una vez que se fue, estuvimos en contacto todos los días. Y renuncié a mi trabajo y me mudé un mes después, porque sabía que el vacío en mi corazón nunca se llenaría hasta que mi padre fuera parte de mi vida. Y yo estaba en lo correcto. Mi hijo tiene un abuelo por decisión mía, y mi papá es el mejor abuelo que existe. Desearía que siempre hubiera estado en mi vida, pero el resultado que recibí vale todo lo que he pasado. Te amo, papá. Yo era un niño pequeño 2 o así. Después del 11 de septiembre, mi madre se mudó a Vermont con su novio, quien, si te sirve de algo, ahora está en una prisión federal por asesinato en primer grado de otra novia. Como eso indica que no era un buen tipo. No me dejaba beber agua a menos que hubiera comido una comida completa, y yo tenía 2 años, así que mi madre tenía que servir fruta con cada comida para que tuviera humedad y me permitiera beber agua mientras él estaba en el trabajo. En los días que él no trabajaba, ella y yo salíamos y explorábamos todo lo que podíamos. Nos dedicamos a limpiar cementerios viejos, ya que era interesante y divertido y, lo que es más importante, consumía mucho tiempo. Pero él era muy controlador y no quería que nos fuéramos. Ella no tenía auto, así que teníamos que caminar a todos lados. Siendo de Carolina del Norte y sin posibilidad de comprar un boleto de tren porque él controlaba todas sus finanzas y ella no tenía teléfono, se vio obligada a usar un teléfono público para contactar a mis abuelos para que volaran y vinieran a rescatarnos y llevarnos de regreso. Y tuvo que ajustarlo con su horario de trabajo para asegurarse de que él no estuviera allí cuando vinieran porque ella pensó que podría tratar de lastimarme si los veía venir a llevarnos. No dejé a mi esposa e hijos porque no tengo ninguno, pero dejé a mi madre y mis hermanos sin previo aviso. Papá no estaba en la foto. Después, la mejor decisión de mi vida. Mi madre se niega a recibir tratamiento por su enfermedad o enfermedades mentales muy graves y también fue increíblemente abusiva físicamente y negligente mientras yo crecía. Vi el efecto que había quemado a los hermanos mayores sin motivo ni impulso y, en cambio, abracé la locura solo para sentirme cuerdo en el hogar familiar tóxico en el que vivíamos. Estuve sin hogar durante aproximadamente 1 año y medio viviendo con una bolsa de lona y comiendo comida de amigos. Siento que mi vida no ha comenzado hasta que la dejé atrás. Siento que me detuvo durante 17 años y ahora finalmente puedo descubrir quién soy. Mamá nunca vino a buscarme. Me volví a conectar con mi padre separado, de quien supe que estuvo en el ejército desde el momento en que tenía 18 años hasta que se retiró a los 43. Tiene trastorno de estrés postraumático severo de sus 3 giras en Irak y Afganistán. Ahora está obteniendo su maestría en liderazgo al aire libre, lo que creo que es una manera perfecta de usar su enorme conjunto de habilidades. No salí por cigarrillos, pero hice un truco similar. Mi mamá es abusiva y yo no podía enfrentarla, así que le dije que me iba a mudar con mi papá durante el verano, le dije que regresaría antes de fines de agosto. Después de mudarme con mi papá, obtuve mi identificación estatal, mi mamá no quería que tuviera ningún tipo de identificación, y finalmente obtuve mi permiso de conducir unas semanas después. Me sentí mal por haber mentido en ese momento, pero ahora sé que si no le hubiera mentido nunca hubiera salido de allí. Estaría atrapada viviendo en una pequeña granja de mierda con una mujer que hizo todo lo posible para derribarme y lastimarme. Estoy orgulloso de ti. Hice algo similar. Pero me acabo de mudar por todo el país y no le dije a nadie a dónde voy ni mi nueva dirección. Todavía me duele. Pero no me arrepiento de mi decisión. Espero que tú tampoco. En última instancia, ayuda cuando escucho que alguien está orgulloso de mí y de lo que hice. Entonces, pensé en pasártelo a ti también. Tenías habilidades de supervivencia. Fuiste castigada por transmitir insatisfacción y deseo de independencia, por lo que obtuviste la independencia que necesitabas sin transmitir tu intención. Hasta el último pedacito de esto está en ella, no en ti. No pierdas ni un segundo más sintiéndote mal por ello. Espero que puedas recibir terapia para desaprender algunas de estas habilidades de supervivencia para tus futuras relaciones. Te lo mereces. Tenía 10 años cuando mi mamá y mi papá se separaron. Lo esperábamos, pero no sabía que mi mamá había hecho maletas para ella, mi hermana y para mí. Un día fuimos a la escuela como si todo fuera normal y fuimos a casa de los padres de mi mamá después de la escuela. No era raro que cenáramos allí. Pero luego mamá nos sentó y nos dijo que nos quedaríamos ahí por un tiempo. Terminaron siendo 6 años antes de que obtuviéramos nuestro propio lugar. Nunca más pude volver a mi dormitorio. Mi papá se volvió a casar y la hija de su esposa se mudó y pintó mi habitación. Cuando tenía que visitarlos dormía en el sofá mientras ella dormía en mi habitación. Este es mi tiro. Me casé nada más terminar la escuela secundaria. Todo iba bien, pero éramos jóvenes, ambos éramos nuestras primeras relaciones.
Llegué a casa temprano un día y encontré a mi esposa con otro hombre. Siguió la locura estándar, seguida de su súplica de perdón y pasamos meses de asesoramiento. Todo parecía estar bien y elegante, ella parecía una mujer totalmente diferente y no podía vivir sin mí. Un día me conecto a nuestra PC de escritorio y su Facebook está cargado y hay múltiples mensajes y tuve que mirar. Encontré exactamente lo que sabía que encontraría. Me aplastó, pero actué como si nada hubiera pasado. Ese fin de semana empaqué mi ropa favorita y mis pertenencias que significaban mucho para mí y las metí en el auto. El domingo por la noche dije, oye, voy a llevar a los perros al parque para perros y caminar por unas horas. Cuando me fui, le envié un mensaje de texto a nuestro vecino para ver si alguien aparecía en la casa. Ella respondió bastante rápido que un visitante masculino pasó muy rápido, le dije adiós y los perros y simplemente conduje. Tenía unos ahorros decentes y pensé a la mierda, empieza en un lugar nuevo y eso fue lo que hice. Mi ex esposa ni siquiera trató de contactarme hasta alrededor de la hora del almuerzo del día siguiente. Cuando no respondí, me hizo estallar el teléfono con fotos y videos de ella con varios hombres y sobre lo mal amante que era. Me jodió, pero seguí transportando camiones. Terminé en un pueblo más pequeño donde vi que alguien estaba contratando para mi oficio. Años más tarde, me volví a casar con el mejor humano de todos los tiempos. Cuando tenía 16 años, me mudé sin decirle a mi padrastro, pero mi mamá estaba involucrada. Y me acabo de mudar con mis abuelos. Salí un viernes. Recibí todas mis cosas en solo 2 viajes. Me dijeron que ni siquiera se dio cuenta de que me había ido el primer fin de semana. Se enojó bastante una vez que lo descubrió, pero en su mayoría no fue un evento. Todo salió bien para mí. Habrá sido 21 años, este septiembre. Mi verdadero padre abandonó como 4 familias. Su primera familia, tuvo un hijo. Estuvo en esa familia durante 13 años. Su hijo tuvo un accidente de motocicleta y terminó en cuidados intensivos. Un año más tarde, abandonó a esa familia y se mudó a un nuevo estado. Simplemente se levantó y se fue, no tomó nada más que su ropa y su auto. Segunda familia, tenía una hija. Se fue casi de inmediato. Luego se mudó a otro estado, se casó con otra mujer y tuvo 2 hijos más a los que nunca conocí ni hablé. Ni siquiera sé sus nombres. Juan, Jordán, José, algo con J. Salió por un paquete de cigarros y nunca volvió, sus propias palabras. Luego conoció a mi mamá, y tuvo a mi hermana primero. Él abandonó a mi madre 3.2 años después, luego apareció para un poco de juerga rápida, y sucedió. La dejó, pero no abandonó el estado. Llamó a la policía y mi primer recuerdo es que los policías trajeron a mi papá a la casa esposado y lo dejaron ir, solo para que él atacara a mi mamá mientras ella me sostenía y ella me soltó. Entonces los policías lo arrestaron. Quería salir, salió, tuvo 2 matrimonios más, pero ningún hijo. En su modus operandi juntarse con mujeres adineradas y vagabundear hasta que lo echen o se aburra. Es jodidamente doloroso de ver, porque quiero ser un padre implacable que esté ahí para sus hijos cada segundo de sus vidas. Quiero ser exactamente lo opuesto a él. Cuando tenía 18 años, me mudé lejos de mi padre abusivo. En ese momento me dirigía a la universidad y tenía clases por la mañana, así que la noche anterior llené mi auto con todas mis cosas como pude y partí. Uno de mis profesores con los que hablo regularmente después de clase notó que mi auto estaba lleno de ropa y me preguntó si todo estaba bien. Durante el almuerzo le expliqué mi situación y él se ofreció a acogerme. Pero ya había hecho arreglos para vivir con mi madre. Después de que terminaron mis clases del día, fui a casa por primera vez desde que era niña para vivir con mi madre. Dormí en el sofá durante meses antes de conseguir mi propia cama, y no siempre teníamos dinero para comer, pero lo hicimos funcionar. He visto a mi padre una vez desde entonces porque me juró que había cambiado. Esa noche procedió a emborracharse y trató de ponerme las manos encima. No lo he visto desde entonces, y no me arrepiento. Mi ex esposo era extremadamente abusivo física y emocionalmente, además de alcohólico y adicto. Controlaba obsesivamente el dinero y cada segundo de mi rutina diaria. Un retraso no planificado de 5 minutos para cargar gasolina en el camino a casa resultaría en una reprimenda. Si tenía suerte, una paliza si no la tenía. Teníamos 3 hijas, y en las pocas ocasiones que le amenacé con irme, él me decía que me fuera, pero no podía llevarme a nuestras hijas. En la recepción de la boda de una pareja de amigos, se emborrachó como de costumbre y perdió la cabeza por algo insignificante. Me arrastró por la calle tomándome el pelo y me apuntó con un arma, frente a la fiesta de bodas. Uno de sus amigos me llevó a un lado mientras la mamá del novio llevaba a mi ex a casa y me dijo: no tienes que vivir así. Fue como si una luz se encendiera en mi mente. Este tipo dice que no tengo que vivir así.
Me tomó un par de semanas poner en marcha un plan, pero una mañana después de que mi ex se fue a trabajar, mi papá me ayudó a empacar todo lo que cabía en un baúl, y lo hice. Me gustaría decir que nunca la volví a ver después de ese día, pero tuve mucha suerte de que decidiera dejarme en paz después de un periodo inicial de acecho y una pelea en la cárcel por violar una orden de protección. Avancé rápido 15 años, y terminé la licenciatura, la facultad de Derecho y el postdoctorado. Me volví a casar y tengo otros 2 hijos maravillosos. Mi mamá de repente ya no estaba. Ella y mi papá eran miserables, pero mi papá no estaba de acuerdo con el divorcio. Él era ministro en una iglesia grande y no creía que el divorcio fuera correcto, así que trató de permanecer casado con mi mamá, mientras la evitaba a ella y a toda la infelicidad en el hogar. En realidad nunca salió de su dormitorio. Era miserable y hacía que todos los demás también se sintieran miserables. Ella fue horrible conmigo en esos últimos años. Habíamos estado muy unidos antes de eso. Comenzó a sacar cosas de la casa poco a poco cuando no había nadie en casa. Un día una estantería se habría ido. Y todos nos daríamos cuenta, pero seguiríamos con nuestras vidas. Y me molesta mucho, pero su mudanza fue tan abrupta y tan ambigua, que no recuerdo los detalles al respecto. No sé si fue durante el año escolar o durante el verano, no sé dónde estaba o qué era diferente cuando llegué a casa ese día, pero en algún momento, ella ya no vivía ahí. Yo tenía 14. Mientras crecía, mi madre era bastante abusiva, principalmente emocional, conmigo y con mi hermana pequeña. Esto incluía básicamente fabricar una realidad falsa, que mi padre se había divorciado de mi madre y la había dejado sin un centavo y luego se fue del estado, así como aislarnos de otros miembros de la familia sobre la base de que eran malas personas. Probablemente lo peor que hizo y con lo que todavía lidio hoy fue ponerme a mí y a mi hermana pequeña en contra en estos jodidos escenarios. Básicamente, su ira del día inducida por las drogas o el alcohol siempre caería sobre uno de nosotros. Sin embargo, quienquiera que le dijera al otro hermano que hizo algo para enojar a mi madre enfrentaría su ira y el otro hermano tendría un breve respiro. Esto continuó desde que tenía 8 años más o menos. Crecí odiando a mi hermana. Después de crecer encontré a mi mejor amigo en la escuela secundaria y él me ayudó a entender cuán jodida era mi situación, dado que asumí que así era la vida familiar ya que estábamos tan aislados, sin televisión ni internet, y que mi madre era también maestra en mi escuela primaria y secundaria. Ella tenía control sobre todo. A los 18 dejé mi casa y me mudé con mi amigo, sin embargo no fue para siempre. Él se uniría al ejército al terminar la escuela y tenía que pensar en alguien con quien quedarme. Así que encontré a mi papá, a estados de distancia. Tomé una oportunidad y le pregunté si podía quedarme con él. Él aceptó. Obtuve todo lo que poseía en el mundo, que cabía en la plataforma de un camión y mientras la mayoría de los niños se iban a la universidad, yo iba a empezar de nuevo en un lugar completamente diferente con un padre que no conocía. Resultó que mi padre era un tipo decente. No era un santo de ninguna manera, pero la liga es mejor que mi madre. Me ayudó a obtener una licencia de conducir y finalmente me ayudó a unirme al ejército, donde acabo de terminar mi primer año. Sin embargo, no he visto a mi hermanita en 2 años. Y ella todavía me odia. Aunque tiene 18 años no ha dejado a su madre y desde que yo me fui se ha vuelto más cercano a ella. Lamento no haberme esforzado más para estar ahí para ella todos los días. Ojalá supiera toda la historia, pero mi papá se fue cuando yo tenía 12 años. Descubrí años después que todavía estaba hablando con mis hermanos. Simplemente no quería hablar conmigo. Mi historia es un poco diferente y me disculpo, pero crecí después de algo como esto. Antes de que mis padres se juntaran, mi papá estaba casado y tenían una hija. Su esposa tuvo una aventura con su terapeuta, quien luego le contó todos los traumas y desencadenantes de mi padre para que pudiera usarlos en su contra. Cuando lo tuvo justo en el punto justo de colapso, tomó a mi hermana y desapareció. Solo puff, desapareció, sin rastro. Mi papá la buscó, contrató investigadores, probó de todo. 8 años después, mi mamá y mi papá se casaron y yo nací 1 año después. Recuerdo que había 2 fotos de una niña pequeña que se parecía a mí, y me decían que era mi hermana, pero no significaba nada para mí porque no entendía. Mis padres optaron por quedarse en la misma ciudad y en la misma dirección sin importar qué, de modo que si mi hermana alguna vez venía a buscarlo, lo encontrarían fácilmente. Guardó un regalo envuelto de la rana René en el estante superior de su armario que había sido un regalo para su 3er cumpleaños que nunca llegó a darle. Una mañana, cuando yo tenía 8 años, recibió una llamada telefónica. Saludó, hizo una pausa, se identificó por su nombre completo y luego palideció. Lo recuerdo diciendo, si esto es una broma, no tiene gracia. Aunque no era una broma, era mi hermana. Estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y recientemente se enteró de que su horrible padrastro,
El maldito terapeuta, no era su padre biológico y por eso quería conocer a su verdadera familia. Hemos estado muy unidos desde entonces. Ahora sabe que papá nunca dejó de buscarla y que todo lo que le dijeron fue mentira. Papá finalmente pudo darle el peluche de Kermit y lo tiene exhibido en su casa. Ha tenido un gran impacto en todos nosotros. Durante mucho tiempo, mi papá estuvo aterrorizado de que mi hermana fuera a desaparecer nuevamente, o lo odiara, y hasta cierto punto todavía se preocupa por eso. Mi hermana había sido abusada psicológicamente por el padrastro terapeuta y le costó mucho confiar durante un tiempo. Tenía 14 años y literalmente salía por un paquete de cigarrillos. Estaba visitando a mi padre distanciado y a su nueva familia en otro estado. Estaba destinada a vivir allí ya que mi madre me dejó para ello ya que era una alcohólica que tomaba pastillas en ese momento. Yo no lo sabía y él no había estado en mi vida durante años. Cuando llegué allí, estaba muy emocionada de visitar y pasar el rato, pero inmediatamente trató de dictarme sin ningún remordimiento por estar fuera o por conocerme de nuevo. Yo no iba a tomar nada de eso, así que me dio una bofetada en la cara. Luego bebieron hasta que se desmayaron y me dirigí a fumar. Había dejado de fumar antes, pero decidí empezar de nuevo. 5 kilómetros más tarde, conseguí mis cigarrillos. Terminé haciendo autostop de vuelta y ellos se estaban despertando. Le dije que no quería quedarme, así que luego me dejó en el galgo más cercano sin mediar palabra. 20 años más tarde, tuvo un ataque masivo y le diagnosticaron demencia, por lo que no podía hablar mucho. Podía decir sí y algunas cosas. No había hablado con él en todo este tiempo. Así que conduje y volé durante 36 horas para pasar 12 horas con él. Me senté al lado de su cama y estaba en silencio. Fue entonces cuando le dije que lo perdonaba. Sabía que era la última vez que lo vería. Quiso decir algo, pero no pudo. Lloró y dijo sí. Yo solo respondí, lo sé, lo sé. Soy tu hija favorita. Nos reímos súper fuerte. Murió un año después, en 2015. A veces el cierre no es para ellos, es para ti. Me mudé cuando tenía 15 años. Vivía con mi mamá, mi hermana y mi hermano mayor. Era la casa de mi hermano mayor. Su casa era inhabitable. El agua era naranja, había pulgas y garrapatas por todas partes y, debido a sus 11 gatos que seguían reproduciéndose porque nunca fueron esterilizados, había pilas de caca de gato contra las paredes. Además de eso, mi madre era una narcisista de libro de texto. Siempre saliendo y festejando, desmayándose borracha, fumando marihuana, todo funciona. Fue a Myrtle Beach por una semana. Se lo mencioné a mi mejor amiga, quien me invitó a quedarme en su casa hasta que volviera mi mamá. A mitad de semana, su mamá me invitó a vivir con ellos. Dije que sí y me quedé allí hasta que me fui a la Marina 2 años y medio después. Todavía hablo con mis padres a veces, pero en el mejor de los casos es una relación separada. El mío era voy a la gasolinera. Estoy en una relación interreligiosa e interracial, y mi familia nunca lo aceptó. Se intensificó a la violencia física y necesitaba hacer una salida. Le dije a mi mamá que quería casarme con él. Ella me dijo que podía quedarme y ser menos que la suciedad debajo de su zapato o podía irme. Me fui. Han pasado 3 años. Volví una vez a buscar mi ropa, pero no he vuelto. Ha sido muy difícil. Todavía tienen algún contacto conmigo, pero se niegan a aceptar mi único límite. Muéstrame que incluso puedes reconocer a mi prometido, y luego podemos comenzar a reconstruir. En última instancia, tuve que alejarme de un lugar donde estaba siendo castigada por no cumplir con mi deber como hija, que es poner mi felicidad en segundo lugar sobre el respeto por el nombre de la familia. Esta fue la primera vez en mi vida que realmente quería algo solo para mí, y no pudieron manejarlo. Así que ahora están atrapados en un lugar en el que yo soy el malo, y siempre seré el malo, porque para ellos debería estar arriesgándome para que mi mamá me perdone y simplemente no lo hago. Realmente me abrió los ojos a lo tóxica que es en realidad mi familia. Mi mayor tristeza es que mis hermanos, a quienes amo mucho, no pueden imaginar ir en contra de mi mamá. Pero ahora soy una persona mejor y más saludable, y nunca volvería, incluso si me dijeras que me encantaría una vida normal con toda mi familia hablando conmigo.